Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Noticiero del Mediodía. Hoy es 31 de marzo del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Adiel? Muy bien, Diana. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Me alegro muchísimo. Saludos, amigos. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero del Mediodía y comenzamos ya con los titulares de esta jornada. Reporta Cuba 1.051 casos positivos a la COVID-19, cifra récord en una jornada desde el inicio de la pandemia. Sesiona en La Habana 18ª Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia. Presentarán en Brasil nueva solicitud de juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro. Ya comenzamos con las informaciones. El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, informó en conferencia de prensa que al cierre de este martes, 30 de marzo, Cuba reportó un récord de casos diarios de COVID-19 con 1.051 positivos. Se lamentó el fallecimiento de 3 pacientes como consecuencia de la enfermedad y fueron otorgadas 746 altas clínicas. Nacional de Epidemiología Francisco Durán puntualizó que la cifra de este día es la más alta reportada durante toda la pandemia en el país y demuestra la compleja situación epidemiológica actual. De los casos reportados, 1.041 son autóctonos, cifra alarmante que nos indica la necesidad de cumplir estrictamente las medidas higiénico-sanitarias. El especialista destacó que existe una disminución de los casos importados gracias a los protocolos establecidos en Cuba para el control de viajeros. El protocolo establece que tiene que venir con un PCR negativo en las últimas 71 horas, no un test de antígeno negativo, un PCR negativo. Segundo, que se le toma la muestra de PCR al arribo y que de ese arribo siga directamente para un centro de aislamiento. Si la persona, sea extranjera o sea cubana, ir a un hotel de los que existen en todos los territorios para este tipo de actividad, hace el aislamiento ahí, pero aislado, sin contactos con familiares, y si no, el cubano va para un centro de aislamiento y ahí se mantiene durante 5 días. Una vez más, el doctor Durán recalcó la necesidad de la protección a los menores de 20 años y recordó la vulnerabilidad de este grupo etario, que a pesar del constante llamado de alerta, continúa reportando casos a diario. En el día se confirman 167 niños, jóvenes, adolescentes, menores de 20 años con COVID-19. Estamos hablando del 15% de todos los diagnosticados. En edades pediátricas, 126, que es el 14,1%. Ya con esto se acumulan 8.971 pacientes en edades pediátricas confirmados en Cuba durante toda la pandemia. Estamos hablando del 11,9%. Cuba acumula más de 2 millones de pruebas realizadas desde marzo del 2020, muestra del sacrificio del personal que trabaja para frenar la propagación del virus. Sin embargo, la indisciplina e incumplimiento de los protocolos de bioseguridad hacen que la nación caribeña incremente su tasa de incidencia en los últimos 15 días, convirtiendo a marzo en el mes con más casos de COVID-19. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bien complejo lo que se vive hoy en nuestro país. Específicamente en la provincia de Matanzas vive hoy también una situación epidemiológica bien compleja, con la mayor tasa de incidencia en los municipios de Colón, Hawái Grande y Pedro Betancur. Veamos qué medidas se toman en territorio yumurino. Con 89 casos positivos a la COVID-19, la provincia de Matanzas registra una de las cifras más elevadas por contagios de la enfermedad desde el inicio de la pandemia. El Consejo de Defensa Provincial, Libán Izquierdo Alonso, exhortó a mejorar el control de focos y la pesquisa, deficientes aún en los municipios, y precisó que el territorio se encuentra en una situación epidemiológica complicada, donde se ha reportado además un número importante de trabajadores de la salud contagiados debido a violaciones de los protocolos de bioseguridad.
Los municipios de Pedro Betancourt, Colón y Joey Grande presentan la tasa de incidencia más elevada. En estos dos últimos territorios se acometen acciones para controlar la enfermedad y se procede a la desinfección de los hospitales. Ante el aumento de casos críticos y graves, se revisa la disponibilidad de ventiladores mecánicos y de camas para pacientes sospechosos de alto riesgo. Como medida para evitar complicaciones con la enfermedad, los pacientes bajo riesgo son tratados con interferón. Los pronósticos indican un aumento del número de casos en la provincia. Ante ello, el vicepresidente del Consejo de Defensa, Mario Sabinos Lorenzo, llamó a buscar capacidades en los centros de aislamiento y retomar el trabajo a distancia, así como mantener el distanciamiento en las colas, lugares donde se generan aglomeraciones. Tiene que ver la capacidad del centro, la higiene del centro, la gestión de las altas con abaceado y lo que usted le secretario, cuánto le toca el PCR y a cuánto se lo hizo, para poder darle salida a todo el que le toque. Un punto de alerta es la confirmación del segundo recién nacido con el virus SARS-CoV-2. Las autoridades sanitarias llamaron a la población a extremar las medidas y tener percepción de riesgo. Desde Matanzas, Lil Jiménez Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Más adelante en este noticiero conoceremos las actividades que se organizan en Las Tunas por el aniversario 60 de la Organización de Pioneros José Martí y el 59 de la Unión de Jóvenes Comunistas. Los detalles en minutos. En horas de la mañana de este miércoles inició la 18ª sesión de la Comisión Intergubernamental Cubano-Rusa para la Colaboración Económica, Comercial y Científico-Técnica con la reunión de copresidentes. El vicepresidente del gobierno de la Federación de Rusia, Yuri Ivanovich Borisov, fue recibido por el viceprimer ministro cubano, Ricardo Cabrizas. Ambas delegaciones, organizadas en grupos de trabajo, examinarán aspectos de interés mutuo en las áreas económica, comercial, financiera y de cooperación. Serán 2 días de intensos intercambios. Borisov y la delegación que le acompaña llegó a Cuba procedente de Venezuela, donde firmó 12 acuerdos bilaterales. Marisela Recasens, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, veamos qué trasciende hasta este minuto en el acontecer mundial. En Brasil, legisladores de la Cámara de Diputados y del Senado Federal, junto a representantes de partidos opositores, presentarán hoy una nueva solicitud de juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro. Los legisladores consideran que el mandatario quiere apropiarse de las fuerzas militares en Brasil como una evidente amenaza a la democracia. La solicitud se une a otras peticiones en que se acusa a Bolsonaro de un delito de responsabilidad contra el libre ejercicio de los derechos políticos individuales y sociales. La crisis institucional que enfrenta Bolsonaro se suma a la crisis humanitaria generada por su mala gestión para enfrentar la COVID-19. El Ministerio de Salud de Brasil informó que la nación reportó 3.780 nuevos decesos de la COVID-19 para un total de más de 317.000 víctimas mortales. De esa manera, la nación sigue con récords de fallecidos por la pandemia. Ahora cambiamos de tema, pues la caravana de migrantes que partió el martes desde la ciudad hondureña de San Pedro Sula rumbo a Estados Unidos se disgregó debido a los bloqueos policiales en la frontera con Guatemala. De los casi 300 migrantes, muy pocos lograron cruzar por puntos ciegos la frontera con Guatemala, evadiendo los controles de las fuerzas de seguridad. El gobierno de esa nación decretó el estado de prevención en 5 departamentos, por lo que podría recurrirse a la fuerza para disolver cualquier concentración. La mayoría de los caminantes argumentan que emigran por la violencia y pobreza que azota el país centroamericano, situación que se agravó en 2020 con el paso de 2 huracanes y la pandemia de la COVID-19. Este nuevo éxodo de migrantes hondureños se produce en momentos en que Estados Unidos busca solucionar una aglomeración de cerca de 14.000 menores no acompañados que llegaron desde Guatemala, El Salvador y Honduras. En un análisis ofrecido a Hispan TV desde Tijuana, México, el doctor José Andrés Sumano subrayó que la llegada al poder de Biden generó muchas expectativas entre la población centroamericana de poder ir hacia los Estados Unidos. Además de que se creó esta expectativa de que iba a cambiar la política migratoria, se creó también otra falsa expectativa, porque Biden lo que sí hizo fue
decidir que los niños iban a recibir un tratamiento distinto y las familias con niños iban a recibir un tratamiento distinto, ¿no? Y entonces lo que terminó sucediendo es que muchos de estos grupos traficantes de migrantes empezaron a esparcir la idea de que viajar con niños era el seguro para que pudieran entrar a los Estados Unidos, ¿no? Lo que hoy estamos viendo en México, pues es una cantidad de niños que no se veía antes, ¿no? Es decir, ante esta falsa idea que se creó debido a los rumores que esparcieron gran parte de los traficantes, de que en Estados Unidos iban a dejar pasar si llevaban niños, pues los inmigrantes que hay en México están inundados por una gran cantidad de niños, porque la gente está optando por viajar con ellos, buscando entrar, cosa que en realidad no es cierta, ¿no? Es decir, lo que está sucediendo en Estados Unidos es que, bueno, los niños y las familias que viajan con niños no tienen que esperar en México, reciben un tratamiento sí distinto, pero esto de ninguna manera garantiza que puedan entrar a los Estados Unidos, e incluso, bueno, hoy el flujo migratorio ha aumentado bastante, que las instalaciones y las capacidades en la frontera no son suficientes. También de La Nación norteña supimos que el juicio contra el ex policía Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd será reanudado hoy luego de que testigos presenciales ofrecieron una imagen desgarradora sobre la acción del uniformado. Dos de los testigos que declararon eran transeúntes que captaron las imágenes gráficas virales de Chauvin arrodillándose sobre el cuello de Floyd durante aproximadamente 9 minutos y que reprodujeron para los miembros del jurado este lunes. Ante el tribunal en Minneapolis, uno de los testigos, una adolescente, Darnella Fraser, cuyo video de los últimos momentos de Floyd dio la vuelta al mundo, compartió su historia públicamente por primera vez, testificando que seguía atormentada por los gritos mientras era asesinado. En una reunión de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela en Caracas, ambas naciones firmaron 12 acuerdos de cooperación en diferentes áreas. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro subrayó que se puede mostrar los lazos entre Rusia y Venezuela como una relación ejemplar entre una potencia mundial y un país suramericano que es potencia moral por Simón Bolívar y por Hugo Chávez. Los resultados de la jornada de trabajo demuestran la vitalidad de las relaciones integrales de cooperación. Con respecto a la lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus, Maduro agradeció el apoyo y el compromiso de Rusia para incrementar el suministro de la vacuna Sputnik V hacia Venezuela. Siria y Rusia anunciaron hoy el cierre de los 3 corredores humanitarios reabiertos en las provincias de Idlib y Alepo debido a los bombardeos terroristas. Un comunicado del Centro de Reconciliación del Ministerio de Defensa ruso agregó que las constantes acciones hostiles y provocativas de las organizaciones extremistas llevaron al cierre de los cruces. Además, explicó que los mismos se reabrirán cuando se normalice la situación y propicie las condiciones que garanticen la seguridad de los civiles. Además de estos ataques, las agrupaciones radicales amenazaron a los civiles y atacaron con ametralladoras las carreteras que conducen a los mismos con el fin de impedir su salida a las zonas de control bajo el control gubernamental. Y con esta información me despido, continúo con nuestra emisión. El campesino Jorge Mazó Jáuriga se especializó en cosechar plátanos y tomates destinados a la empresa de semillas de Villa Clara. En el caso del tomate, sus resultados hasta el momento son muy buenos, con rendimientos superiores a las 55 toneladas por hectárea. Desde que comenzaron hace unos meses las tomateras de Jorge Mazó en el municipio villaclareño de Santo Domingo, destacan por su vigor vegetativo y salud fitosanitaria. Él tiene contratadas con la empresa de semillas 8 hectáreas de 3 variedades de tomate que se destinan a extraerle las simientes para cosechas posteriores. Ya coseché la primera área del Caribe, donde tuve un rendimiento de 55 toneladas por hectárea. Ya tengo en la empresa semilla en estos momentos 2.000 quintales de tomate y ya comenzamos la cosecha del Esquiguay.
quintales de tomates frutas se obtiene una de semillas, las que posteriormente son comercializadas a otros productores de hortalizas, tanto en Villa Clara como en el resto del país. Las plantaciones este año se han comportado muy bien, ha habido un nivel de ataque de fitóctora y de alternaria, pero hemos logrado controlarla y hemos tenido muy buenos resultados, como te digo, con el Caribe, y hoy ustedes están viendo la situación que tiene el Esquiguay, que está en muy buena situación y ya hicimos la primera cosecha y la semana que viene pensamos sacar de aquí alrededor de 300 quintales de tomate. Dado el buen estado de las plantaciones, Mazo aspira a recoger unos 3.500 quintales de tomates de alta calidad, cosecha que se extenderá hasta mediados de abril. Desde Villa Clara, Luis Evidio Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La situación causada por la pandemia de COVID-19 a nivel mundial y el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra nuestro país impiden la importación de fertilizantes químicos a Cuba. En tal sentido, la ciencia cubana aporta variedades de biofertilizantes, una labor en la que se destaca el Centro de Biopreparados ubicado en Quibicán, en la provincia de Mayabeque. La invertasa y la destranasa son biofertilizantes obtenidos en el Centro de Biopreparados Cuba 10 que pasan a jugar un papel fundamental en la agricultura del país. Ya hemos logrado obtener productos que pueden ser utilizados en la industria. Entre las enzimas está la invertasa y la destranasa. La invertasa que se utiliza para obtener el sirope, para, lograr, esto tiene el objetivo de introducir la hidrólisis enzimática en las plantas de producción de glucosa, fundamentalmente. La destranasa se utiliza en la industria azucarera para disminuir las concentraciones de destrana que tiene el azúcar, que de hecho esto permitiría incrementar la calidad del azúcar y que logre cumplir con las especificaciones de calidad que necesita el azúcar para la exportación. La necesidad de sustituir importaciones hace que los investigadores desarrollen productos eficientes y con calidad. Estos insumos se importaban en el país y nosotros estamos proponiendo introducir una línea de producción con estas enzimas que pudieran ser, sustituir las importaciones y poderlos utilizar en el mercado nacional. Estas enzimas quedan en la cartera de oportunidades para los campesinos cubanos. Son económicamente factibles y se adaptan a las condiciones climáticas. Chabeli Hernández desde Mayabeque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha comenzado a llover en los interiores del territorio nacional. El flujo del nordeste al este fuerte, converge contra el sistema local de la brisa, produce un crecimiento e incremento de la nubosidad en su desarrollo vertical sobre localidades del interior y sur de casi todo el interior de La Habana, Artemisa, también Mayabeque, Matanzas hasta Cienfuegos. Aquí se produce, o ayer se produjo, la mayor parte de la lluvia. Los acumulados más interesantes están en un telecorreo de Catalina de Winnes, Mayabeque, con 92 milímetros acumulados en solo 6 horas desde la tarde hasta el anochecer, pero también tenemos 54 milímetros en Unión de Reyes, en Matanza. Para hoy la mayor probabilidad de lluvia estará con el cielo parcialmente nublado y nublado en Pinar del Río, localidades del interior y sur de la región occidental. Estará la mayor probabilidad de lluvia con algunos chubascos y, por qué no, tormentas eléctricas que ayer también ocurrieron en Pinar del Río. Más baja en el resto del territorio nacional, que tendrá una combinación de nubes y sol y poca probabilidad de lluvia. En la noche, disminución gradual de los nublados, sin embargo se mantiene el cielo parcialmente nublado hacia el extremo occidental, muy poca nubosidad en el resto del territorio nacional. Temperaturas máximas hoy con valores desde 31 hasta 32, 33 grados Celsius en la mitad occidental, superiores hacia el oriente, donde debe llegar hasta 35 grados en la provincia de Granma. En cuanto a la noche, las temperaturas con
con valores desde 24 hasta 26 grados Celsius en la capital, superiores en localidades del interior y hacia el oriente del país, donde puede llegar hasta 27 grados ya en Santiago de Cuba. Los vientos soplan variables débiles, pero ya desde la tarde comienzan a soplar del este en el occidente hasta 25 kilómetros por hora. En el resto del territorio nacional soplarán del nordeste al este con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, siendo superiores en zonas de la costa norte, donde pueden llegar hasta 40 kilómetros por hora los sostenidos con rachas superiores. Por eso se mantiene la marejada en el litoral norte oriental, oleaje en la suroriental, poco oleaje en la norte central. En el resto de los litorales habrá oleaje hasta el anochecer. En resumen, mis amigos, lo más interesante de la fuerza del viento y la lluvia que hoy debe concentrarse en zonas de Pinar del Río. A todos les deseo que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. Continuamos con otras informaciones. La ministra de Educación de Cuba, Enaelsa Velázquez Coviella, aclaró que las decisiones en cuanto a la aplicación de evaluaciones nunca afectarán a los estudiantes. Velázquez Coviella, en su cuenta en Twitter, explicó que es preciso dedicar varias semanas a impartir de forma presencial los contenidos esenciales para el cumplimiento de los objetivos de cada grado, año o nivel. Recientemente, la viceministra primera del sector, Cira Piñeiro, declaró que los estudiantes cubanos no repetirán el año académico por no tener vencidos los contenidos. Señaló que si no es posible cerrar el calendario escolar oficial en julio, se respetarán las vacaciones de verano y se continuará en septiembre hasta que realmente se tenga certeza de que los estudiantes dominan los contenidos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Amando este país como a mí mismo. Vine a darle un beso al mundo y nada más. Y ya lo habíamos adelantado, Las Tunas es sede de las celebraciones por el aniversario 60 de la Organización de Pioneros José Martí y el 59 de la Unión de Jóvenes Comunistas. La jornada de festejos incluye un diálogo entre generaciones, trabajos productivos y el lógico reconocimiento a los más destacados. De manera diferente, los pioneros y jóvenes tuneros festejarán la sede nacional del aniversario 60 de la OPJM y el 59 de la UJC. El protagonismo de los 51.735 estudiantes de los colectivos pioneriles de la provincia, los resultados en los concursos nacionales y el entusiasmo con el cual emprenden las tareas avalan estas celebraciones. La Unión de Jóvenes Comunistas también llega a este aniversario fortalecida en su militancia. Los jóvenes tuneros han estado en la primera línea, en la producción, en la defensa, en los servicios. Se ha demostrado que hay una juventud unida, una juventud consciente, una juventud que está haciendo, y es la principal tarea que en esta etapa hemos cumplido. Se han consolidado el funcionamiento integral de los movimientos juveniles, las organizaciones estudiantiles, que hoy permitan que exista un nivel de unidad, de confianza, de armonía. Diversas son las actividades que se realizarán en Las Tunas en saludo al próximo 4 de abril sin protocolos sanitarios. Dedicar la jornada del día primero a los jóvenes de la ciencia que tanto han aportado en esta batalla, el día 2 a todos nuestros jóvenes que se encuentran vinculados a las ciencias médicas, donde nuestra provincia ya suma más de 3.500 estudiantes vinculados a las pesquisas activas de nuestra población y más de 800 jóvenes que de forma periódica se vinculan de conjunto al médico y la enfermera de la familia para contribuir a la atención de nuestra población. El homenaje al apóstol está previsto para el día 3 en el horario de las 8 de la mañana en todos los municipios de Cuba, diríamos, porque también se va a realizar al unísono en todo el país, y la sede provincial la haremos en la Plaza Martiana Nuestra. El reconocimiento a pioneros y jóvenes tendrá lugar en todo el país y en especial en Las Tunas, donde los festejos se extenderán a todos los municipios. Yeleni Fernández García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Banco Central de Cuba aprobó el financiamiento a unidades gastronómicas estatales como parte del proceso de perfeccionamiento del comercio minorista de subordinación local en el país.
La resolución 113-2021, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 16, dispone que esos establecimientos pueden solicitar créditos directamente en la sucursal bancaria donde opera su cuenta corriente para financiar inversiones y capital de trabajo. La solicitud de financiamiento debe acompañarse de la designación de 2 personas naturales con firmas autorizadas para operar la cuenta bancaria y puede ser destinada a activos fijos o reparaciones de inmuebles. La Red de Jóvenes Nucleares de Cuba centra este año sus esfuerzos en la creación de una multimedia sobre las aplicaciones de esa rama en el país, que abarcará su evolución en las últimas 4 décadas. El objetivo del proyecto es tornar accesible esa información para todos los interesados, en correspondencia con la misión divulgativa de la red. En los meses de enero y febrero, Cuba reportó una reducción en el consumo de energía de cerca de un 11% con relación a lo previsto para esos periodos. En el caso del sector residencial, tuvo una disminución del consumo de 102,7 gigawatts hora, lo que representa el 14% del plan. En este mes también resultó positivo el comportamiento del consumo en el sector no residencial, donde dejaron de emplearse 33,8 gigawatts hora, un 7,7% inferior a lo previsto. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La empresa de telecomunicaciones de Cuba ejecutó durante el último año importantes inversiones en La Habana con el objetivo de mejorar el servicio de telefonía básica y la conectividad a Internet. El proceso no se ha detenido a pesar de la difícil situación económica que vive el país y el complejo escenario epidemiológico provocado por la COVID-19. Barriada de Mulgova, en el municipio capitalino de Boyeros. Avanza a buen ritmo la instalación de servicios telefónicos con voz y datos. Aquí en este gabinete se hacen todos los enlaces de todos los números que se instalan nuevos. Se enlazan los outdoor también. Aquí se han beneficiado 516 personas con nuevos servicios. Al ubicar estos equipos que son outdoor, gabinetes inteligentes como le llaman, facilitamos que tenga un servicio de más calidad, con más seguridad. Son 3 los gabinetes instalados en Mulgova desde el inicio de las inversiones en 2019. Un beneficio extraordinario para todos. Tenemos comunicación todo el tiempo y cada vez que queremos. Con esto eliminamos también las insatisfacciones de los traslados pendientes, eliminamos insatisfacciones de un mal servicio, de un servicio intermitente. Además de la palpable mejoría en la telefonía básica, se satisface una demanda creciente en los últimos años. Tener el servicio de autobar, algo muy deseado por todos los clientes para tener la comunicación con Internet. Los resultados son también palpables en el policlínico de la localidad. Antes teníamos muy mala conectividad, o sea, apenas el par aguantaba 64 kilobytes de datos, lo cual para el policlínico entero era muy difícil la conectividad. Ya después que cambiaron todo, entonces ya tenemos hasta 2 megas de baja para todo el policlínico. Boyeros, Cotorro y San Miguel del Padrón son los municipios con menor densidad telefónica en la capital y por lo tanto los más beneficiados por las inversiones de Texas durante los últimos 2 años. En el año 2020 teníamos un plan de instalación de nuevos servicios de la telefonía básica de más de 8.000 servicios, lo cual nos propició tener una densidad de la telefonía básica total en la provincia de 21.2 por cada 100 habitantes la densidad. Para este año 2021 tenemos un plan de 6.000 servicios a instalar. La extensión de la telefonía básica y la conectividad de Internet por datos móviles, prioridades de Texas en la capital, a pesar de la compleja situación económica y epidemiológica que vive el país. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Bien complicado está el camino para los Cocodrilos de Matanzas en aras de reconquistar la corona de la Serie Nacional de Béisbol. Los actuales monarcas están obligados a remontar un 0-2 en contra, hazaña que han logrado muy pocos a través de la historia en estos certámenes. Sobre este y otros detalles del encuentro de hoy, el colega Dulier Reyes nos trae pormenores desde el estadio José Antonio Huerga. Para ello hacemos contacto en vivo. Adelante, Dulier. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Alejandro, un placer saludarte. Efectivamente, en instantes vamos a tener el tercer juego de la gran final de esta 60 Serie Nacional de Béisbol entre los equipos de Matanzas y Granma. Reiner Rivero
será el pitcher que tira la serpentina por los Cocodrilos, mientras que César García lo hará por los Alazanes. Esos dos pitchers que tienen muy poca actuación de por vida ante su rival de turno, aunque los dos con balance positivo. Reiner Rivero con 2 victorias sin revés frente a equipos de Granma. Mientras tanto, César García acumula 3 éxitos y un revés. Por cierto, las 3 victorias de César García frente al equipo de Matanzas conseguidas vistiendo la camiseta de Cienfuegos en la campaña 59. En cuanto a las alineaciones, Granma va a presentar la misma del segundo desafío, mientras que Matanzas hará algunos ajustes en su line-up. Por ejemplo, estará Ariel Sánchez como tercero, Javier Camero como cuarto y pasa al séptimo turno Erisbel Arrobarrena, dado la baja ofensiva que ha tenido el torpedero titular del conjunto que dirige Armando Ferrer. Las tiene bien difícil el conjunto yumurino, como quiera que solo 3 equipos han logrado remontar en finales una desventaja de 0-2 y a la postre han logrado ser campeones de Cuba. Esto lo han hecho, por ejemplo, Santiago de Cuba ante Industriales frente a Villa Clara, y en el antecedente más cercano que tenemos, precisamente Granma, que después de perder los 2 primeros juegos ante las Tunas, terminaron los Alazanes subiendo a lo más alto del podio en esa oportunidad. Son las consideraciones que tenemos hasta el momento. Yo estoy devolviendo la señal a nuestros estudios centrales allá en la capital cubana. Gracias, Duliel. Pues sí, estaremos al tanto de lo que acontezca esta tarde en el partido entre Matanzas y Granma. Seguimos con otros temas. El softball es otra disciplina que amplía sus posibilidades de contratación en el extranjero, lo que debe repercutir en el desarrollo de las jugadoras que luego formarán parte de la selección nacional. El colega Duanis Hernández obtuvo declaraciones del comisionado nacional Juan Reinaldo Pérez sobre este tema. Tenemos en la actualidad firmados 4 contratos. De ellos, la primera atleta que va a estar saliendo es Gillian Tornes, y va a estar jugando con el club de Carón. Posteriormente deben estar saliendo a mediados de abril Yariana López Bosa, que es la cuarta bate de la selección nacional, y Yamelki Guevara, que es una lanzadora de Santiago de Cuba, de poco tiempo en la preselección, pero es un talento en desarrollo. Y el caso de Anisley López, que es nuestra principal lanzadora, que debe estar saliendo también a mediados de abril para jugar con el club de Nuoro. Hay otra escuadra italiana, que es la escuadra de Caserta, donde Gillian Tornés jugó en la temporada 2019, que hizo una reclamación y ya se le aprobó subir a la primera división. Y ya nosotros habíamos hecho negociaciones con ellos, donde estamos iniciando el proceso para que salgan 2 atletas más para esta liga, que es el caso de Rosángela Jardines, que es la receptora titular de la selección nacional, y el caso de Saraí Góngora, que es una lanzadora zurda de Holguín, igual de las mismas condiciones de Yamelki, que es una lanzadora joven. El equipo de taekwondo que estuvo entrenando los últimos días en Manchester, Inglaterra, ya retornó a nuestro país con muy buenas sensaciones. Según declaraciones de Rafael Alba, único clasificado a los Juegos Olímpicos, el campamento fue muy provechoso, pues tuvieron la posibilidad de entrenar con petos electrónicos y lo hicieron con una de las selecciones más prestigiosas del mundo, la de Inglaterra, que cuenta con medallistas olímpicos y mundiales. Para el resto de los muchachos resultó una oportunidad ideal de probarse frente a competidores de nivel internacional sin la presión con la cual se enfrenta cualquier competencia. Y en Europa, donde el fútbol tiene un altísimo nivel, también la diferencia entre grandes y chicos es más evidente, lo que quedó demostrado en la jornada de este martes. De los gestos de dolor de Joao Félix a la alegría de Cristiano, líder en la remontada lusa frente a Luxemburgo, el 7 rompía así 4 partidos de sequía y se pone a solo 6 dianas internacionales del récord de 109 en manos del iraní Ali Daei. Mucho menos inspirado estuvo Haaland, que se hincha a marcar en la Champions, pero que sigue sin estrenarse en esta fase de clasificación. Ganó de todas formas su Noruega, aunque al 9 más deseado se le criticó por falta de actitud. Donde no faltaron goles fue en Bélgica. Menudo festín se dieron los de Roberto Martínez, 8-0 contra Bielorrusia, y eso que no jugaron ni Lukaku, ni Courtois, ni De Bruyne. De paseo estuvo también Países Bajos frente a Gibraltar, 0-7 les metieron en el primer partido de fútbol profesional que se juega con público en la península. Nada que ver estas palizas con el sufrimiento de Gales, que ganó por la mínima a Chequia gracias a esta genial asistencia de Bale, o al de Croacia, que tuvo que recurrir a Modric para tumbar a Malta. Bueno, hoy, por ejemplo, España debe apabullar a Kosovo, al igual que Alemania a Macedonia del Norte, y la actual campeona a Francia a Bosnia y Herzegovina. Otros duelos relevantes sostendrán Inglaterra versus Polonia e Italia frente a Lituania. Con esta información del Más Universal me despido.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Alejandro. Continuamos con otras informaciones. El llamado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, a la estabilidad de precios, así como el sustancial incremento de las exportaciones de Vietnam, son algunos de los temas del ámbito económico internacional que amplía a continuación el colega Néstor Pardiño. Las llegadas de turistas a Europa cayeron 85% a principios del presente año, informó la Organización Mundial de Turismo con sede en Madrid, capital de España. El dato fue dado a conocer sobre la entrevista sostenida entre el secretario general de esa agencia especializada de Naciones Unidas, Zurab Pawlowski, y el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas. El intercambio trató sobre la cooperación en la búsqueda de una respuesta conjunta a la crisis actual y de planes para el reinicio de la actividad turística. El secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Mohamed Barkindo, llamó a mantener un mercado estable de crudo en el contexto de crisis sanitaria y económica por el impacto de la COVID-19. El funcionario intervino en una videoconferencia del Comité Técnico Conjunto de la OPEP, que tuvo como objetivo analizar la situación del mercado de cara al próximo encuentro ministerial del cártel que se efectuará el 1 de abril. El pasado año la OPEP y 10 productores independientes acordaron un recorte petrolero para evitar el desplome de los precios debido al exceso de oferta y el impacto de la COVID-19. Las exportaciones vietnamitas experimentaron un alza del 22% en el primer trimestre del año, al llegar a algo más de 77.000 millones de dólares, informó la Agencia General de Estadísticas. Entre los principales productos exportables de esa nación figuran teléfonos y computadoras, maquinarias, calzado, artículos de piel, madera y sus derivados. Estados Unidos se mantuvo como el principal comprador de bienes y servicios vietnamitas. Le siguieron China, la Unión Europea, los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y Corea del Sur. Las exportaciones vietnamitas crecen a un ritmo anual del 16%, el mayor del mundo, y el triple que el promedio de las economías emergentes. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Además, la radio cubana, como el resto de los medios de comunicación en el país, continúa desempeñando un rol fundamental en el enfrentamiento a la pandemia. En los minutos finales de esta emisión ofreceremos un reporte sobre esta labor de radialistas apasionados desde la provincia de Ciego de Ávila. Y la provincia de Pinar del Río reporta hoy un ascenso en la cifra de contagiados con la COVID-19, lo que conlleva a redoblar la vigilancia epidemiológica y las medidas de contención en los municipios de mayor incidencia. Para tener más detalles, establecemos contacto con la periodista Yoslaine Sánchez Arronte, quien nos actualiza sobre la situación en ese territorio. Saludos para ti, Yoslaine. Gracias, las buenas tardes. Tras varios días presentando un descenso en los contagios, al cierre del 30 de marzo, Pinar del Río reportó una cifra alarmante de 98 casos positivos a la COVID-19. De ellos, 93 son contactos de confirmados y en 5 se investiga la fuente de infección. 2 pacientes están en estado grave y 1 en estado crítico. El municipio cabecera continúa con los mayores índices al detectar este martes 72 positivos a la enfermedad. Le siguen Consolación del Sur con 10 y San Juan y Martínez con 7. Sin embargo, por encima de la media provincial despuntan los municipios de Pinar del Río con 192.3 y Minas de Matahambre con 103.8, en los que se redoblan las medidas para la contención de la enfermedad, sobre todo en las zonas que permanecen bajo medidas restrictivas de aislamiento, en las que se garantiza el aseguramiento y los recursos fundamentales para evitar la movilidad de sus habitantes. En los últimos 15 días se reportan un total de 589 casos, para una tasa de incidencia de 100,9 casos por 100.000 habitantes.
Para vigilancia clínica epidemiológica se mantienen ingresados 357 pacientes, de ellos 120 casos sospechosos y 237 confirmados activos. La mayoría de los casos positivos son institucionales, donde violaron las medidas sanitarias establecidas para la presente etapa, por lo que hoy la Dirección de Inspección y Supervisión Integral corrobora el cumplimiento de los protocolos higiénicos en los centros laborales, sitios en los que al detectarse algún enfermo incide en la comunidad de residencia del trabajador y de su familia. Al cierre de la información se identificaron 1.158 contactos, los que permanecen en seguimiento epidemiológico hasta el resultado de su PCR. Hasta aquí el contacto informativo. Esperen más actualizaciones en próximas emisiones. Gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Yoslain. Estaremos al tanto de las informaciones desde territorio pinareño. Y nos vamos hasta el oriente del país porque en los últimos 15 días Granma reportó cerca de un centenar de pacientes en edad pediátrica confirmados con la COVID-19. Y ante esa situación se extreman medidas para evitar la propagación de la enfermedad en la población infantil, fundamentalmente en territorio bayamés. Como parte de las estrategias para contrarrestar el avance de la COVID-19 en la población infantil granmense, el Hospital Pediátrico de Bayamo asume entre las medidas la disposición de 2 cuerpos de guardia que separan las misceláneas de las afecciones respiratorias. Los pacientes que llegan aquí, generalmente remitidos desde las áreas de salud, siguen un protocolo bien determinado en la institución para evitar complicaciones. Se utiliza el protocolo ya establecido por la Dirección Provincial de Salud y el Protocolo Nacional de COVID, que es un protocolo único que establece las pautas que se deben hacer en cada caso según los síntomas que presente el bebé, el nexo epidemiológico de esto y del resultado que dé la tira rápida del test de antígenos que se le hace para estos niños. Los pacientes que se encuentran en edades pediátricas, los que son menores de 3 años, ingresarían en el Hospital Hermanos Cordobés, que es en el Hospital de Manzanillo. Estando estos pacientes hospitalizados en el Hospital Hermanos Cordobés de Manzanillo, estos pacientes después que llegan allí es que se le toma la muestra de PCR, después de estar allí, esperar sus resultados. Si estos niños vinieran positivos, es que el niño se traslada hacia el Hospital de Santiago de Cuba, que es allí a donde se atienden a los pacientes ya positivos por PCR. En este centro se atienden pacientes de los municipios de la región del Cauto, pero sobre todo de Bayamo, que presenta la mayor comorbilidad en este momento. Se indican y supervisan las medidas de higiene y exigen a los especialistas y personal de enfermería el cumplimiento estricto del protocolo. Tener en cuenta que en el niño, por supuesto, no es un adulto pequeño, sino que es un bebé que todavía está en proceso de maduración de algunos órganos y sistemas y por lo tanto aún se mantienen en estudio las complicaciones que pueden aparecer en la parte pediátrica, que aún no está concluido este estudio, pero que sí se ha evidenciado fibrosis pulmonar y otras alteraciones que al traste pueden afectar la calidad de vida del bebé. Por lo tanto, el llamado de atención es a que cuiden a los niños y que traten de no exponerlo a este virus tan letal. Según información ofrecida por directivos de epidemiología en Granma, durante los últimos 15 días la provincia ha acumulado 94 casos positivos de la COVID-19 en edad pediátrica. Eso complejiza más el escenario epidemiológico. Por tanto, elevar la percepción de riesgo en el pueblo e incrementar la responsabilidad profesional en los protocolos de salud es principal llamado. Catiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El periodista español Ignacio Ramonet dialogó con creadores e intelectuales cubanos sobre los desafíos que imponen las redes sociales en las sociedades modernas. Al encuentro asistieron el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Luis Morlote, y el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto Jiménez. Las redes sociales como escenario e instrumento de la comunicación llegaron para quedarse. Una suerte de revolución que genera nuevas lógicas políticas, económicas y socioculturales, explicó el periodista Ignacio Ramonet durante el encuentro con creadores e intelectuales convocado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Las redes son el centro de la batalla hoy comunicacional y
también evidentemente de contenidos. Hay que estar en las redes, evidentemente, y hay que tratar de defender sus libertades. El discurso no se va a imponer con la facilidad que se pudo imponer en la prensa, cuando la prensa dominaba, ni en la radio, ni en la televisión o en el cine. Es diferente, es una lógica diferente, pero no cabe duda de que ahí es donde hay que estar y ahí es donde hay que defender, y en particular la Revolución Cubana tiene grandes principios que defender y debe defenderlos. Ahí no solo defenderlos, sino propagarlos. La difusión de noticias falsas, la construcción simbólica de realidades alternativas y las llamadas posverdades emergen como fórmulas para lograr los antaños propósitos de destruir a la izquierda política y a las sociedades progresistas, en el intento de legitimar a la derecha y sus gobiernos populistas. Con métodos similares es atacado el proceso político cubano, lo que ha supuesto un escenario de confrontación cada vez más complejo. Es una batalla de emociones, de sentimientos, de reacciones. Nos movemos en una especie de medio de comunicación donde hay muy poco espacio para el intercambio civilizado de argumentos. La respuesta no puede ser el rechazo. La respuesta tiene que ser, como han dicho otros compañeros, como dijo el propio David, imponer nuestra energía, nuestra agenda. Amén de los enfrentamientos, las redes sociales en Internet suponen también un diálogo colectivo, con mayor alcance que los medios tradicionales de información y que ofrece posibilidades de interacción cada vez mayores en función de la construcción colectiva del conocimiento y el desarrollo de la sociedad. Diana Natasha Romero y Roxana Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez expresó en su cuenta oficial de Twitter que el Día del Libro Cubano constituye una fiesta para la cultura y el conocimiento. Señaló a la Fundación de la Imprenta Nacional hace 62 años como un acceso universal al tesoro infinito de la creación humana que vive en los libros. Precisamente este 31 de marzo concluye la jornada por el Día del Libro, que se desarrolla de manera virtual en nuestro país. Trasciende la entrega hoy de los Premios Nacionales de Literatura, Ciencias Sociales y Humanísticas y Edición. Como parte del programa de actividades, este miércoles se transmitirá por la cadena Streaming Cuba una entrevista a Yaremis Pérez Dueñas, directora de la editorial Cuba Literaria, y la presentación del libro Líneas de Fractura de José Miguel Sánchez Gómez. Esta mañana tuvo lugar una charla de Virgilio López Lemus sobre Samuel Feijó a propósito del aniversario 107 de su natalicio hoy. Posteriormente se presentó el libro y CD El Diablo Ilustrado por Fidel Díaz Castro en homenaje al aniversario 45 de la EGREN. Por su parte, en el canal de YouTube se proyectarán cápsulas dedicadas a la EGREN, al Día del Libro Cubano y promociones literarias. Precisamente en este día de conmemoración recordamos a Alejo Carpentier, quien desempeñó un papel fundamental en la imprenta nacional y en el impulso inicial que tuvo el libro en Cuba. La bibliógrafa Araceli García Carranza nos cuenta más. Un tesoro, eso destaca la bibliógrafa Araceli García Carranza, y de paso comenta la relación de Alejo Carpentier con la imprenta nacional y el libro cubano. Carpentier regresa a Cuba definitivamente en julio del 59. Inmediatamente se relaciona con el libro cubano. Alejo es nombrado en el año 60 subdirector de Cultura del gobierno revolucionario. El año 60 es un año importante en cuanto a que se publica El ingenioso de la Mancha con ilustraciones de Gustavo Doré. Y en el 61 ya se consolida la imprenta nacional. Y en ese mismo año 61, Alejo es el vicepresidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Casi 60 años ha dedicado Araceli García Carranza a la Biblioteca Nacional. En ese camino que es la vida, descubrió el universo del conocimiento y la manera de ser útil. El libro es una fuente inagotable de conocimiento. Y encontré en el trabajo bibliográfico ese camino hacia el conocimiento, porque el trabajo bibliográfico que yo he emprendido en especial es un trabajo que describe los libros y los documentos, sino que los sistematiza, los analiza, los indiza,
Y en medio de todo ese trabajo, aunque yo he hecho algunas bibliografías de hechos históricos, me he inclinado mucho hacia las biobibliografías, o sea, hacia la vida y la obra de las grandes figuras de la cultura cubana. Alejo Carpentier, Cintia Vitier y Fina García Marrús son algunas de las personalidades con las que ha trabajado. Subraya que está llena de recuerdos hermosos, privilegios del vivir tan cerca del tesoro que son los libros. Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Continuamos con otros temas. La empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM, primera casa discográfica surgida después del triunfo de la Revolución, cumple hoy 57 años de labor en la conservación, producción e impulso de la música cubana. Desde sus perfiles en las redes sociales, la institución cultural ha difundido las felicitaciones de los músicos pertenecientes a su catálogo. Considerada como la casa discográfica más longeva de la nación caribeña, posee el fondo de archivos musicales más grande de América Latina, con alrededor de 70.000 materiales sonoros entre discos, cintas, casetes, DVDs y producciones audiovisuales. La EGREM cuenta con 5 estudios de grabación, 3 en La Habana y 2 en Santiago de Cuba. En otro tema, del 11 al 14 de abril tendrá lugar de manera virtual la Bienal Internacional de Humor Gráfico. Entre la lista de competidores se encuentra el cienfueguero Miguel Morales Madrigal, un doctor que combina la medicina con las caricaturas de diversos temas sociales. La salud cubana en tiempos de coronavirus es el leitmotiv de la exposición personal de humor gráfico que se exhibe en el Hospital Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos. Con creatividad y pensamiento aguzado, estas caricaturas plasman realidades vividas durante la pandemia y surgen de la pluma de quien combina el quehacer médico con el arte. De niño yo me dedicaba, era fanático de la caricatura cubana. Yo coleccionaba las revistas cómicos, Muñe, Pionero, y me interesaba mucho por este tema de la caricatura, tanto cubana como a nivel mundial. Ahí empecé a motivarme en el tema del mundo de todo lo que era la caricatura editorial, cómic y demás, y trataba de imitar a los grandes caricaturistas. Es un poco difícil cuando uno es médico y jefe de un departamento dedicarse a la caricatura, pero para mí la caricatura es un desestresante natural. 3 de estas obras concursan en la Bienal Internacional de Humor Gráfico Cubana de este año y exponen temáticas sociales, políticas y mensajes sobre el cuidado de la salud. Curioso como sus caricaturas es que a la par de la medicina surja esta pasión por hacer reflexionar y reír mediante la expresión gráfica. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hoy, 31 de marzo, se cumplen 129 años del natalicio del cubano que inició en Latinoamérica el espectáculo radial episódico. Se trata de Félix B. Cañé, el autor de El Derecho de Nacer. Félix Benjamín Cañé Salomón nació en la localidad de San Luis el 31 de marzo de 1892. Falleció en La Habana en 1976. Investigadores señalan que su versatilidad lo llevó a desempeñarse como libretista, empleado judicial, periodista, decorador, poeta, compositor, cantante y autor de obras teatrales para niños. Entre las novedades que Félix B. Cañé trajo a la radio están la programación infantil y el género detectivesco en los seriados. Fue precisamente una serie de 314 capítulos, El Derecho de Nacer, la que marcó no solo al público cubano de la época. Su trascendencia está en toda América y llega a nuestros días. Mediante su dominio excepcional del melodrama, Félix B. Cañé reflejó la situación sociopolítica, abordando temas como la discriminación racial y de género, la droga y la diferencia de clases. Charlie Poe, Ángeles de la Calle y El Derecho de Nacer son ejemplos de ello, siendo este último un éxito arrollador. Desde su estreno el 1 de abril de 1948 en CMQ Radio, El Derecho de Nacer ha tenido 2 versiones en cine
y 14 en televisión en países como Cuba, México, Venezuela, Ecuador, Brasil y Perú. 200 comedias y alrededor de 300 obras musicales de diversos géneros son el grueso de la obra de Félix Becañé. Escuchar al trío Matamoros en Frutas del Caney o a Rita Montaner en Te Odio pudiera ser buen homenaje personal a un cubano fiel a su cultura. Loli Esteves, Sistema Informativo. Con este trabajo concluyen las culturales. Por favor, cuídese mucho. Buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Dagné. A un año del enfrentamiento sostenido contra la COVID-19 en el país, la radio cubana continúa desempeñando un rol fundamental para la concientización ciudadana en el control de la pandemia. Desde la provincia de Ciego de Ávila recibimos esta historia que nos habla de esos sonidos que nos han acercado a la vida en pandemia a través de la radio. La revista Contigo en Casa, en la emisora provincial avileña Radio Surco, constituye uno de los saldos positivos en el enfrentamiento eficaz de la COVID-19. Este programa surge el 29 de marzo del año 2020, justo cuando en el país se decretó la cuarentena total y se cambiaron los modelos de programación, las parrillas de programación, se cambió todo el esquema y surge este programa. En aquel momento se hacían muchas revistas informativas y tuvimos la impresión de informar a la gente, pero también de entretener. En este momento es uno de los que más rating tiene en la emisora. No solo porque entretenemos, también tenemos espacios de audiencia sanitaria con el Centro de Promoción y Educación para la Salud, también tenemos informaciones periodísticas y tenemos toda una batería de mensajes que apoyan el tratamiento de la COVID, la condición a la gente, cómo trabajar, cómo vivir, cómo quedarse en casa. Y los oyentes aceptan todas estas orientaciones que damos en nuestro espacio, así aprenden y como no les gusta muchísimo esta sección. Seguir llevándole un programa de calidad para que ellos se sientan bien, porque nuestros oyentes son nuestro más exigente medidor. Y como siempre digo, Contigo en Casa es un programa repleto de variedades, además el sonido de tu noche. Al concebir una programación variada y disímil para todos los gustos, la radio cubana sobresale en el enfrentamiento de la COVID-19, tanto por su inmediatez como por su alcance masivo. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más información en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Nosotros regresaremos mañana, justo a la 1 en punto. Hasta entonces tengan muy buenas tardes y cuídese mucho. Buenas tardes. Comercializar ilegalmente especies de la vida silvestre de nuestro país es atentar contra nuestro propio futuro. Decidiendo el futuro, mejor en la naturaleza.
sentada. Estoy medio dormida y se me olvidó que él estaba aquí. Ay, discúlpeme, Cándido, por favor. La culpa fue mía, mijo. ¿Qué? ¿Usted no se ha acostado? ¿Para qué? Aunque me acostara no iba a poder pegar los ojos. ¿Y por qué no va y se acuesta ahora, Ay, ¿quién ha visto un guajiro durmiendo a la clara? No te preocupes, hermanito, que lo menos que yo quiero es ser un estorbo. Ay, he dicho eso, Diego. Cándido, ¿usted quiere que le prepare un tino? No, mija, no. Lo que yo tengo no se quita con eso. No hay cocimiento, mija, que cubre el alma. Mira, mijo, escoge bien lo que vas a decirle. Busca cada palabra, el momento adecuado y algo muy importante. Tú tienes que tener bien clarito lo que tú quieres. Y no vayas a hacer promesas que no vas a cumplir ni aquí ni allá. ¿Tú no quieres irte, papi? No sé. No sé. Primero van a porque la niña. Tengo que hablar con Miriam, pero esto es lo que vamos a hacer. Me duele mucho dejar al viejo así. Ay, por eso que tú no quieres despedirte de él, mi vida. No, nunca me gustó la despedida. Mami, ¿tú crees que me entiende? ¿Cómo no te va a entender? Si tú eres su única esperanza, mijo. Por eso mismo, ya. Él es un arao americano, pero cuando él quiere, abre las entendederas. Y él sabe que tú vives allá. Tú tienes que ir a cotejarlo todo. Una vida no se cambia de ahora por ahorita así de ramplán. Yo tengo que decírselo en la cara, vieja, si no, no me va a creer. De eso estoy seguro. Bueno, ya dejen la cháchara. Apúrate, Ramón ya enganchó la volanta para llevarte por pueblo. ¿No me vas a llevar tú? No puedo, Ignacio. Ahora tengo que atender la finca y ocuparme más de la cooperativa. Me quedé solo de nuevo. Voy a tener que dividirme en 1000 pedazos. Ve con Dios, mío. Julio, ¿hubo algún problema con la entrega de los insumos del paquete tecnológico? ¿Seguro? ¿Qué pasa, Isabel? ¿Tú sabes que es un hombre, ¿eh? ¿Sabes qué fue lo que pasó con el pago de la leche? Si se destruyó que todavía no lo han pagado. Bueno, si los de la ESIL se atrasan con los cheques... Es que hay que presionar a esa gente, Mabel. Sí, que me va a caer la lengua de tanto hablarle. Es que la cosa no se trata de palabras, la cosa es de hecho. Hay que presionarlos, ellos saben perfectamente que tienen que cumplir con los contratos. Sí, pero es que no es solo por los del ESIL, sino también los de la empresa agropecuaria. Y ahí la cosa es con tu hermano. Oye, como si es con Mazantín el torero. ¿Cuándo en la vida yo he tenido privilegio aquí con alguien, No, yo sé que no. Lo que pasa es que... El mismo y yo... Ay, es el padre de mi hijo. A mí me resulta incómodo, no sé, que están reclamando tanto. Pues van a tener que aprender a no mezclar los problemas personales con los de la cooperativa. Nos ven mucho mejor a todos, ¿tú no crees?
Julio, encárgate tú de presionar el minuto. Si Manuel no estuviera tan complicado, él mismo lo hacía. Bueno, se acabó la reunión. Te dije que el apuro te lo guardaras en la cartera. Mira, me hace falta que me hagas un informe detallado de los planes de entrega. Tíralo contra los contratos y contra los cumplimientos y los no cumplimientos de ambas partes. Me hace falta para lo antes posible. Tiene que estar antes de la asamblea de la semana que viene. Déjame saber qué es lo que tú quieres. Si no averiguamos muy bien por acá. ¿Cómo sería mala idea? ¿Algo más? Cuando termines ahí, pasa por la carpintería. Mira a ver si Rogelio terminó con la silla de la carrera. ¿Se puede saber a qué sale tu imagen? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que yo me pinte una sonrisa en la cara? Cuidado con los problemas que hay aquí, ¿eh? Ese cuento se lo haces a otro, Isabel. Estás así desde que regresaste de casa de tu padre. ¿Qué fue lo que pasó por allá? ¿Me lo vas a contar? No me fíes en mí, Isabel. Oye, ¿a dónde tú vas? Isabel. Lo único que te pido es que me mantengas al tanto de todo. Gustavo, no me dejes de la mano al viejo, ¿eh? Cualquier cosa me avisas enseguida. A la hora que sea. No te preocupes, que si hay algo nuevo yo te llamo a casa de Miriam. ¿Qué tú piensas hacer, mi hermano? La verdad es que no quisiera estar en tu lugar así, nadando entre dos aguas. Ahora lo que más me preocupa es la reacción que va a tener Miriam cuando le diga lo que pienso hacer. ¿Lo que piensas hacer o lo que vas a hacer? ¿Tú vas a cambiar de idea? ¡Sorpresa! ¿A qué viene esto, Mima? Casi no desayunaste y no quiero que te dé un soponcio por ahí. ¿Vamos? Cómetelo. Cómetelo, que te conozco. En cuanto dé media vuelta se lo regalas a cualquiera. ¿Ya te vas? Sí. Me anoté en la lista de espera. Pienso irme a la guagua hoy por la tarde. ¿Vas a regresar? Lo más probable. Piénsalo bien, Ignacio. Ahora tú tienes a tu propia familia que depende mucho de ti. Y esa te espera en La Habana. Yo sé bien que ahora Baldomero no puede ocuparse de la finca, pero para eso está Delia y Manuel y su hija. ¿Para qué tanta gente? Neima, esa es una decisión de Ignacio nada más. Le estoy abriendo los ojos, Gustavo. Muchacho, ¿tú no crees que si te quedas aquí le vas a complicar la vida a mucha gente? Hasta luego, Elsa. Merci. ¿Qué, viejo? ¿Qué estás cocinando ahí que ese hombre levantó de la cama? Lo mismo de siempre. No. Usted está gemerando. Y yo sé por qué. Hay que atender a la visita lo mejor que se pueda. Recibimos tan poca. ¿Qué visita tiene 8 cuartos, Mercedes? Oye.